Tengo el gusto de comunicarme con Oscar Pincho Castellano, con quien, más allá de la relación piloto, periodista, relator, hemos tenido una relación de comentarista-relator que, bueno, evidentemente transitó una época muy importante, para mí por lo menos, porque la participación de Pincho fue realmente trascendente para la transmisión y para mí también, porque tiraba muchas cosas y daba muchas ideas y muchas imágenes que la gente necesitaba saber de boca de él. Pero lo vamos a presentar. Pincho, estás en Lobería, ¿cómo estás? Hola Cacho, un gusto saludarte. Bien, muy bien, dentro de lo que da esta situación que nos toca vivir, pero activos, te diré Cacho, porque bueno, el campo seguimos trabajando, tenemos que producir, así que en ese aspecto estamos con muchos cuidados, obviamente, pero en producción realmente plena. En lo que hace a competición no, está todo parado a esperar que toda esta situación termine y se pueda comenzar o se vuelva a la normalidad de alguna manera. Durante este periodo, evidentemente, y más en el tipo de motores que, por ejemplo, usa el TC, no sé en el caso del turismo nacional, pero ¿hay algo para desarrollar? ¿Se trabaja en algo mientras tanto o no se puede trabajar en nada? No, los trabajos están prácticamente parados, el auto no se hizo nada, más que quedó con el mantenimiento que correspondía a ese momento. El motor está sin armar todavía por una cuestión de que las tapas de cilindro creo deberán estar llegando mañana, pasado, o mejor dicho, el próximo principio de semana, porque habían quedado en argatapas para hacer mantenimiento y bueno, vino todo este problema de la pandemia y bueno, quedó todo parado, así que cuando eso llegue acá se va a poder comenzar a armar el motor, pero no más que eso, todo tranquilo, Cacho. Bueno, hablando un poco de esto, del tema de que tenés que esperar que venga la tapa para empezar a armar, para todo ese tipo de desarrollo, vos has atravesado muchas historias dentro del TCE durante tu carrera deportiva, del 81 al 91, creo que fueron 10 años, ¿verdad? Sí. Bueno, durante ese periodo, evidentemente, vos trabajabas con los motores, tenías la tapa, tenías todos los elementos como para estar trabajando permanentemente. Aquí la situación es completamente diferente, ¿no? Claro, ese es el gran cambio que tiene hoy el TC, Cacho. Eh, Nosotros antes, viste que hacíamos íntegramente el auto, más en mi caso que fui integral, y siempre fui creador, desarrollador de elementos y lo concretaba, lo hacía en la práctica. Y ahí entraba en juego el arte de cada un preparador, de cada chasista, y había mucho campo para trabajar, mucho para desarrollar, cosa que hoy eso no está todo muy acotado, tenés que armar el elemento que te provee la categoría y con eso tenés que correr, si funciona bien, si no funciona, no tenés a veces cómo solucionarlo porque no hay cómo ponerle nada de arte de preparador. A mí personalmente es una situación que no me gusta, no me agrada, porque yo pertenezco a esa raza de tipos creadores, tipos que investigaba, que buscaba un elemento, que buscaba el desarrollo en forma constante. A mí me gustaba más STC de antes en ese aspecto, ¿no? Nosotros trabajábamos continuamente en la ruta, todos los ensayos los hacíamos ahí. Yo tuve banco de prueba después que dejé, al año siguiente, cuando empecé a motorizarle a Lalo Ramos y a Fabián Acuña. Recién incorporé el banco de pruebas. Mientras tanto vivíamos probando en la ruta, Cacho. Yo tengo acá la ruta 226, 227, perdón, al lado, estábamos a 6-7 kilómetros de cuando ensayábamos siempre. Y
hice gran cantidad de kilómetros sobre la ruta. Te digo que ahí en la ruta cambiábamos tapa de cilindro, cambiábamos árbol de leva, carburador, hacíamos todo en la ruta porque no queríamos perder tiempo como para que no se nos cambiara la climatología del momento, ¿no? Para no equivocarnos. Así que hice cantidad de kilómetros. Recuerdo cuando empecé en el TC, cuando hacíamos los 3.000 metros, o sea, medíamos 1.500, 3.000 metros y a fondo, porque a los 3 kilómetros todavía el auto, como tirábamos multiplicaciones muy largas, todavía no tenía la velocidad máxima final. Así que hacíamos esas 3 medidas. Después, cuando los circuitos se fueron acortando, bajamos 1.000 metros, entonces tirábamos 1.000, 2.000 y a fondo. Así que era realmente un riesgo también. Con el tiempo me doy cuenta, en aquel momento, bueno, uno le daba y le daba, pero lo que hice en la ruta fue una cantidad de kilómetros increíble, pero increíble, Cacho, ¿eh? Yo no sé si te pasa a vos, pero muchas veces yendo a las carreras, paso por lugares donde se corría, o en semipermanentes, o ruteros un poco más largos, y entonces ahí, mientras voy andando, digo, ¿cómo puede ser que el TC corriera en estos lugares? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Tantos lugares, Junín, Olavarría, qué sé yo, Nicochea mismo, tantos lugares donde se corría, que evidentemente había un riesgo grande con respecto al público y los pilotos mismos. Y sin embargo, nadie, ni ustedes, ni nosotros los periodistas, o no nos dábamos cuenta o queríamos no darnos cuenta. Sí, vos sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo. La vez pasada anduve por Tandil, un clásico del TC, ¿te recuerdas? Un escenario, el Nürburgring argentino, Sí. realmente con mucho mixto, de mucho riesgo. Acordate que cada carrera significaba un accidente, a veces 2 autos, a veces 3 autos que se rompían. Y miro y digo, ¿cómo estábamos corriendo acá? Y sin embargo es como decís vos, yo no sé si no tomábamos plena conciencia, pero de que sí estoy seguro de que lo hacía con un agrado, que estaba esperando que viniera Tandil, sin mirar la planta, la alcantarilla, el puente, ni lo que fuera. Yo lo que quería, ir rápido y nada más. Por eso yo siempre digo que al piloto hay que cuidarlo desde abajo, porque el piloto en su afán de mejorar, de ir rápido y todo lo demás, no mira qué hay al lado. Pero bueno, fue una época brillante, realmente el TC vivió ese momento que para mí, que tuve la suerte de vivirlo, fue fantástico. Aparte viví esa transición de la ruta larga, la ruta corta y los autódromos. Así que fue un pasaje del TC para mí precioso, hermoso, de cómo lo viví, de cómo me encantó realmente pasar por esa época, porque fue un agrado tremendo. Si bien vos decís, bueno, no nos dábamos cuenta de, a lo mejor del peligro y demás, ¿cuál era más difícil, el de Tandil o algún otro más? El que fue realmente difícil y que para la categoría no fue un buen fin de semana fue Potrero de los Funes, un escenario que para aquella época del TC Ah, fue bastante complejo. Yo sé perfectamente que el TC afrontó todo tipo de escenarios en todas partes del país. Fue realmente fantástico lo que hizo la categoría por el desarrollo de caminos, la integración de ciudades y todo lo demás. Por eso yo siempre digo que el TC está perfectamente vinculado con la historia de pueblos, de ciudades y formación de caminos y vínculos de comunicación. vos estás hablando de Potrero de los Funes, y Potrero de los Funes, claro, no tiene nada que ver, porque a lo mejor la gente que está escuchándonos cree que es el Potrero de los Funes de hoy, ¿no? Un desarrollo, un armado, un pavimentado. Y aquel Potrero de los Funes era tremendo, peligrosísimo. El de ahora es perfecto, está muy bien el piso y las medidas de seguridad. El Potrero de los Funes que me refiero yo era la ruta común, angosta, que circunvalaba el lago. Este, después,
autos, me encantaba mucho también Olavarría por lo que era. Ahí anduvimos, me recuerdo en una oportunidad de las partes top de velocidad que hicimos con el Laucho Río sobre la ruta 226. Justo ese día había viento abajo y andábamos rapidísimo, me recuerdo. Montes también, una oportunidad que teníamos viento norte y bajábamos por la ruta 3, también anduvimos rapidísimo. Y después cuando fuimos entrando a los autódromos, el que más me gustó obviamente es Buenos Aires, un escenario tan viejo como encantador para manejarlo y generador de espectáculos. Realmente el 12 también marcó una sucesión de carreras de primer nivel. ¿Y Rafaela, Pincho? Rafaela, sin las chicanas que tiene hoy, sí, tenía el encanto de la velocidad. Rafaela con la chicana 1 abierta como estaba antes y una chicana en la recta opuesta, eso sí también era muy bueno. A mí me tocó correrla así, solo con 2 chicanas. Me recuerdo que una de las piñas más grandes que me pegué en mi pasaje por el TC fue ahí en Rafaela, porque se me rompió un neumático en el Curbón Norte, así que le pegué al guarrail y rompí muchísimo el auto. Pero lindo también. O sea, a mí me gustó siempre la alta velocidad, porque yo siempre digo que los buenos pilotos se ven en las partes de alta velocidad, en baja velocidad, bueno, en primera, en segunda maneja cualquiera. Totalmente de acuerdo. Decime, de la época de ustedes a la época actual, el piloto tiene que trabajar más o menos sobre el auto. Está bien que antes a lo mejor eran carreras de ruta, era un poco diferente, hoy en día son todas carreras de autódromo, pero en cuanto a la condición del auto, antes había que trabajar más arriba del auto, te cansaba más, era más difícil llevarlo, o es hoy con estos autos que tienen, por supuesto, otras suspensiones, otros frenos, otro tipo de sistema completamente diferente. La ruta no era tan exigente, en tanto y cuanto tuviéramos desarrollos rectos, entonces la única precaución que había que tener allí era tener bien las 2 manos apoyadas en el volante, nunca sacar una mano porque se podía romper alguna goma o un viento cruzado, alguna cosa que se te escapara el auto. Pero por lo demás era bastante relajado. Por ejemplo, Tandil, que estamos hablando como el escenario más exigente, teníamos toda la tirada de la ruta 74, que eran poco más de 8 kilómetros y era todo prácticamente derecho. Después tenía la parte de mixto, que sí, una vez que llegabas a la curva de la casa y de ahí Montecristo, la bajada de Belén, curva de Bancarios, el dique, la S, el gallo y todo eso era de mucha exigencia y ahí sí venía un pedido de físico bastante importante. Pero te digo que era menor a lo que están haciendo hoy. Hoy tienen una exigencia muchísimo más grande los chicos que están en este TC actual, porque los autos son más rápidos. Cuando digo más rápidos, no solamente que están doblando más rápido, sino que por potencia están llegando más rápido a la próxima curva. Entonces, todas las sucesiones de maniobra se hacen en menor tiempo. Entonces, el piloto tiene que estar constantemente poniendo esfuerzo físico. Así que hoy están siendo más exigidos que en la época nuestra. No la de antes, Cacho, donde estaba en la época de las cupecitas. A veces yo hablo con Pairetti, por ejemplo, cuando estaban ellos horas y horas y horas arriba de los autos de carrera. Entonces eso también una exigencia física bastante importante. Bueno, sí, yo empecé mi trabajo, aunque parezca mentira, empecé mi trabajo con las cupecitas, con los Emiliosi, con Casá, bueno, con tantos otros, Menditegui, tantos pilotos que he visto correr mientras yo estaba empezando a hacer las primeras cosas en la radio, las primeras notas y demás. Y la verdad es que a veces uno se pone a pensar, como vos decís, las horas que estaban arriba de esos autos, con esas sillitas que le llegaban hasta la cintura nada más, o un poquito más arriba de la cintura,
saltando lomos de burro, con un auto, me da la impresión que es mucho más duro que lo que vino después, o sea que era realmente un sacrificio, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cacho. Vos sabés que cuando dejo de correr, la gente del ANCO en Olavarría me hacen un almuerzo como reconocimiento y despedida. Y estaba Torcuato Emiliosi, al cual yo ya había conocido un tiempo antes, un par de años antes, y habíamos entablado una relación muy linda. Digo muy linda porque los dos teníamos el mismo idioma técnico para hablar y conocimiento de los autos y todo lo demás. En esas charlas con Torcuato descubrí por qué el motor de ellos siempre sonaba distinto y por qué era tan armónico en sus 8 cilindros. Ellos en aquella época ya conocían y tenían entendido el concepto del llenado del motor y dónde estaban las formas de conducto y todo lo demás, que es lo mismo que se utiliza hoy. Así que ellos estaban tan adelantados en el tiempo que por eso realmente cuando yo iba a ir, era chico, iba a ver las carreras y me impactaba cómo sonaba el 8 cilindros de ellos. Pero bueno, me recuerdo que terminado el almuerzo, me dicen, bueno, me dice Torcuato, bueno, ahora vamos a dar una vuelta en la galera. Oh, me sorprendió un poco, obviamente, ya Dante había fallecido, pero bueno, vamos, Tito. Te comento que cuando veo la galera, la miro para adentro, miro el asientito, me senté, era increíble lo antianatómico, lo incómodo que es, mejor dicho, la galera. El asiento, como vos decís, un respaldo bajito, durísimo, el embrague pesadísimo, muy arrollado, y Dante era una persona grande, muy arrollado entre las piernas, ¿me entendés? Así que me quise imaginar cuánto sería el sacrificio de estar tantas horas ahí, cuánta demanda física tenía esa gente, realmente una cosa fantástica. Yo tengo una foto mental mía de verlo a mi padre al lado de la radio, aquellas radios viejas de lámparas, o válvulas, de no sé, de medio metro por medio metro, sentado al lado de la radio con un anotador y anotando la hora de paso de todos los pilotos, y así iba armando su posición de los pilotos y todo lo demás. Y esa integración de lo que hizo fue el TC para todo el país, y de la mano de la radio y la radio de la mano del TC, un conjunto que realmente era que lo estábamos esperando todos los fines de semana por las carreras. Y recuerdo nombres de pasajes, de ciudades, de algún puesto, de alguna radio, de alguna carrera. Tengo muchos nombres de ciudades o pueblos que ni siquiera los conozco, pero sé que existen porque el comentarista que estaba ahí, el periodista, o a veces algún amigo de alguna radio estaban haciendo el puesto. Y me acuerdo, por ejemplo, Andalgalá. No conozco Andalgalá, pero sé que existe porque el TC pasó por ahí, ¿me entendés? Esa integración que hizo el TC fue fantástico y siempre de la mano de la radio, Cacho. Mi pasaje por el TC del 81 al 91, nunca utilizamos radio para saber alguna noticia, alguna cosa, solamente la cartelería. Y, por ejemplo, Tandil, que era el escenario más largo con 32 kilómetros, entonces yo tenía un par de puestos más, un par de muchachos amigos más que me ponían un cartel en los otros extremos del circuito. Pero ¿cuál era la información de ellos? Lo que estaban escuchando en la radio, lo que ustedes estaban diciendo, no había otra manera de informarse. Claro, claro. Pincho, vamos un poquito a cambiar de tema. Me gustaría, vos estás viendo la Fórmula 1, estás viendo el automovilismo actual. Sí, estoy viendo la Fórmula 1. Bueno, lo poco de este año, sí, pero un poco la sigo. ¿Y qué opinás de esta Fórmula 1? Supongo que habrás visto de otras oportunidades, de años anteriores y demás. ¿Cómo ves a los autos, a los pilotos? ¿Qué opinión tenés de lo que ves?
Y bueno, los autos han seguido la evolución que es lógica que la Fórmula Uno haga. Hoy por hoy con estas unidades de potencia, que ya en definitiva dejaron de llamarlos motores, son unidades de potencia que de alguna manera, fíjate que cada desarrollo que ha hecho la Fórmula Uno después va pasando a los autos de calle. Así que un poco ese es el métier de la Fórmula Uno, desarrollar elementos, investigar en un área de competición para después irla pasando en lo que sea utilizable para el vehículo de todos los días. Eh, lo bueno, lo malo de esto, para quienes amamos el motor, es la pérdida del sonido. Un auto de carrera, la voz, el corazón latente de un auto de carrera es el sonido del motor. Pero bueno, esta unidad de potencia de hoy por hoy ha perdido un poco ese encanto de poder escuchar un B10, por ejemplo, que era una música. Volviendo un poco al TC, ¿qué harías vos para que el TC fuera más competitivo? ¿Qué cambiarías de la categoría? ¿Qué cosa le harías para que sea mejor de lo que es? Y un poco se han cambiado las cosas en esto que un poco lo decíamos atrás, donde hoy el preparador, el arte del preparador no está, el del chasis tampoco está. Entonces antes se creaba una situación de distintos momentos. Un chasista podía tener un auto muy bueno este fin de semana, pero de pronto no tenía el mejor de los motores porque los motores eran un poco variantes en su potencia. Un día estaban andando mejor, otro día andaban un poco peor. Entonces ese fin de semana ese auto no era lo mejor, pero el otro que sí había encontrado el chasis y sí había encontrado el motor, andaba bien y ganaba. Entonces, ¿qué pasa con todo ese movimiento de mejores momentos de cada uno? Se creaba una deportiva del auto que hacía que todo se mezclara y hubiese más dinámica en la prestación mecánica y deportiva del auto. A eso se le agregaba de que los autos no tenían la carga aerodinámica que tienen hoy, ni tampoco tanta goma. Entonces entraba también a jugar el arte del piloto, de la sensibilidad para poderlo llevar. Las frenadas eran mucho más largas. Entonces cuando la frenada es más larga, hay tiempo físico como para que un auto pueda desarrollar esos 5 metros, 6 metros que son necesarios para superar a un auto en la frenada. Hoy la diferencia que podrán tener de frenada es medio auto, entonces no da lugar a poder hacer una superación. Entonces todo eso que hoy es tan acotado te crea un desarrollo de carrera muy lineal. Entonces, no sé, es el TC provisto, es el TC de hoy. ¿Qué cambiarle? Y es como que hay que volver un poco para atrás, Cacho. ¿Qué significa volver para atrás? Bajar un poco el grip de la goma para que el auto se ponga un poco más inestable. Bajar un poco de carga aerodinámica. Quitarles un poco de aerodinámica. ¿Qué quiere decir quitar un poco de aerodinámica? Anda una idea ahí dando vueltas de poner trompas originales. Eso le quitaría un poco de eficiencia aerodinámica que tienen los autos hoy, eso movería un poco la aerodinámica. Pero la goma también, hoy por hoy, crea un grip que la frenada es tan cortita que no hay tiempo de superar un auto. Pero bueno, a veces los escenarios también juegan un poco en contra porque se hacen trazados con mucha curva, mucho desarrollo, pero resulta que es todo tan intrincado que no hay tiempo físico como para lograr maniobras. Entonces creo que son un conjunto de cosas que se han ido hacia un camino donde se ha hecho tan lineal las carreras. Teniendo en cuenta todo lo que vos has pasado durante el TC, ¿haría falta hoy en día, por ejemplo, achicar costos ante, por un lado, la situación planteada por todo esto que estamos viviendo
pero más allá de ello, que viene ya de hace algunos años siendo muy costosa la categoría. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que este TC de hoy es más difícil que el que hicimos nosotros, el que hice yo en mi época, por ejemplo. Antes con una peña podíamos, y de hecho fue ese mi principio, comprar un auto y prepararlo, correr y ganar carreras. Hoy se necesita una empresa de gran nivel, con mucha ingeniería, con un costo fijo muy alto, y se complica realmente. Es muy cara, a veces para ganar, ponerle medio segundo. Pero al público no le interesa si vos andás medio segundo o un segundo o 2 segundos más rápido o más lento. Al público lo que le interesa es que la carrera tenga dinámica. Entonces, ese costo tan alto para ganar ese medio segundo o ese segundo, lo que vos le quieras poner, a veces no tiene sentido, es un costo inútil que hay que estudiarlo y revertirlo. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué se hace después de esta situación, porque es un poco una incertidumbre cuándo va a arrancar. Suponemos que a lo mejor en agosto, en septiembre, pueda comenzarse nuevamente y vamos a ver en qué condiciones, cuántos son los pilotos, los que están en condiciones de poder correr, los apoyos de las empresas, los sponsors, una serie de situaciones que habrá que evaluar seguramente después de todo esto, ¿no? Hay que bajar los costos en todos los ítems. Son muy caros los elementos que hay que comprar para la categoría. Mucha apoyatura a veces de ingeniería, a veces de elementos muy caros, así que todo eso habrá que reverlo y ir adaptándose a una situación que va a ser difícil. Bueno, Pinchito, iba a preguntarte justamente sobre tu hijo. Eh, ¿En qué lugar lo ubicás dentro de los pilotos del TC actual? Porque ha triunfado, ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Lógicamente que el padre siempre tira un poco más adelante, pero sé que sos un tipo analista, un tipo que está en el detalle. ¿Le indicás algo todavía? O ya no, ¿cómo es el tema? No, prácticamente no, solamente cambiamos ideas, pero siempre generalizadas sobre el auto. Al principio, obviamente, le di muchos consejos, muchas ideas de cómo afrontar situaciones, ya hoy por hoy no, porque las tiene totalmente entendidas, así que a ese aspecto no. Sí estamos siempre cambiando ideas de lo que es el auto. Como yo siempre le digo a él, preocupate por tener el auto, porque cuando vos tenés un auto bueno, se pueden ganar carreras. Y si el piloto no tiene el auto, no puede ganar carreras. Y él ha transitado un camino donde ha tenido muy buenas satisfacciones, ha logrado muy buenas cosas, solamente le falta lograr campeonato. Eso a veces son circunstancias que se dan y a veces no se dan. Tuvo una muy buena posibilidad para San Nicolás y bueno, la mala suerte y la problemática de la lluvia no le dejó concretar un año, que era realmente muy bueno para él. Pero es muy joven todavía, así que tiene un muy buen potencial y sé que va a lograrlo. Y bien merecido lo tiene, porque te puedo asegurar que lo hace con una pasión increíble, le pone garra, le pone horas en la organización de todo su equipo, porque todo está a espaldas de él, está todo colgado de él. Así que él es el responsable de todo, así que lo tiene bien entendido y está armado bien fuerte con su equipo de trabajo en el taller, así que bien, yo solamente le hago la apoyatura técnica en algún caso, pero ya muy light, muy liviano. Bueno, Pincho, un gusto realmente esta charla contigo. Hemos hablado de algunas cosas, de las tantas que podríamos hablar dentro de todos estos años que hemos pasado en el automovilismo. Probablemente en alguna otra oportunidad sigamos charlando de otras cosas. Pero ahora te agradezco mucho, insisto que me alegro mucho de que hayamos compartido. Además que yo tuve la suerte de que en el momento de que me despedía como relator, vos estabas ahí al lado. Así que un abrazo grande y muchas gracias.